Muy buenas banda, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Hablemos de este pequeño espacio donde hablamos, de lo más importante en el mundo geek. Como siempre está con nosotros Kamen Rider Wizard. ¿Qué onda banda? Aquí Kamen Rider Wizard, listo para hablarles de algo bastante interesante que ha ocurrido en las últimas semanas respecto a un pequeño torneo que se ha celebrado sobre distintas historias. Sí, la verdad es que a todos nos tomó con sorpresa que DC Round Robin, este pequeño torneo que se hace entre 18 series, haya tenido una segunda edición o una edición 2022. Para entrar un poquito en contexto, durante el año pasado, igual más o menos durante estas fechas, se creó lo que era el DC Round Robin, un torneo dentro de las redes sociales de DC que abarcaba Instagram, que abarcaba Twitter y abarcaba su plataforma de cómics que es DC Universe, que próximamente va a estar por estos territorios, ahí haciendo un paréntesis, en donde entre 18 posibles series se podía escoger a una que entraría en publicación. Bueno, fue obviamente una estrategia para estar tanteando el mercado, para ver qué series o qué personajes les gustaban más a los lectores, y pues de ahí empezar haciendo, darle oportunidad a una nueva historia de la que no le tenían tanta confianza o que tal vez no estaba en los planes iniciales de la compañía. La versión del año pasado fue bastante polémica porque tenía muy buenas historias o historias bastante prometedoras y terminó ganando, lo que nosotros en su momento dijimos que era la trampa de este concurso, que fue una historia enfocada en la Batifamilia, en los Robins. Pueden escucharlo en nuestro podcast precisamente sobre aquella ocasión y esperamos en esta ocasión no surja algo similar. ¿Por qué? Porque tenemos muy buenas historias, muy buenas propuestas. Algunas de ellas me encantaron muchísimo. Algunas de ellas quiero verlas materializadas, sea o no ganen el concurso. Porque igual una de las críticas que más se le ha hecho a esto es que, vaya, tienes tanto potencial, tantas historias tan positivas, tantas historias con tanto que dar de sí mismas, para que solo se pueda publicar una. Vamos, son 18 alternativas. Mínimo públicame unas 2. Sí, y sinceramente me parece bastante bueno esta mecánica, este sistema, porque le da chance a personajes un poco relegados o que no han tenido series recientes a tener una pequeña oportunidad de lucirse. Yo espero que este torneo se haga, si no anualmente, con cierta regularidad, porque eso ayuda a que DC tenga una pequeña comunicación con sus lectores. Sí, bueno, puede ser un arma de doble filo, que es precisamente la crítica que tuvo la ocasión pasada. Ya hay personajes muy populares como para que los incluyas en un concurso de popularidad. Porque en serio, o sea, ¿qué fue esa ocasión? Dice, ¿qué te pasó por la cabeza poner una serie enfocada en los Robins, en la Batifamilia, posiblemente los personajes más populares que tengas en el momento, en una lista con estos randoms? O sea, la verdad, eso fue un completo desperdicio de todo lo que era. Y lo digo principalmente porque al final tuvimos un one shot donde vimos a algunos de los finalistas y había historias con muchísimo potencial que en las páginas que le dieron en ese especial se demostró que podían haber dado mucho. Por eso mismo yo sigo con esta idea que tiene sus puntos positivos, porque es cierto, es un acercamiento a los fans, es un acercamiento para ver qué quiere el público que te está leyendo, el público que ya tienes en la bolsa, y tal vez hasta un posible público que puede entrar. Y bueno, debes darle aquí, como es en el caso de este ejercicio, darles personajes relativamente desconocidos, darles la oportunidad de ganarse su lugar entre los lectores, entre sus posibles lectores, y quién sabe, tal vez jales a alguna nueva audiencia que no tenías antes. Y sinceramente, a mí algo que no me pareció ya del ganador es que Robbins no se me hizo una historia destacable, o sea, no se me hizo la gran cosa. Tiene puntos positivos como la química entre los Robins, pero sinceramente no era una historia que ameritara ganar. O no se entiende por qué pudo ganar con una propuesta que terminó siendo tan floja. Sí, son de nuevo los vicios de este torneo. Y te aseguro que en estas 18 series que hubo en esta ocasión, discúlpeme, llevo diciendo 18, son 16 series, perdón, haya comentarios similares, porque de nuevo, veo series con muchísimo potencial, más de una, tengo yo mis preferidos obviamente, y también siento, ¿por qué tiene que ganar solamente una, con premisas tan buenas? Y en esta ocasión, algo que pulieron en esta ocasión fue precisamente no dar sinopsis tan vagas, porque en la anterior hubo varias series de cajón, se veía que ni siquiera para salir de la ronda 1 les tenían fe, y fue algo muy triste. En esta ocasión se nota, y lo digo porque también vi las votaciones de esta primera ocasión,
se nota que estuvo más reñido, al menos en lo que yo pude ver de Twitter, porque DC Universe no está disponible en nuestra región, no podemos ver ahí las votaciones. Se vio un poquito más reñido, un poco más parejo, y digo, bueno, al menos todos aquí tuvieron su oportunidad y tuvieron su momento de brillar. Y vaya, porque ya estamos en la segunda ronda, próximos a que nos digan quiénes son los que van a estar avanzando a los cuartos de final, creo. ¿Quiénes van a ser las historias que van a estar debatiendo el ganar y poder publicarse? Y bueno, podemos hablar de ellas directamente. Pero lo que queremos hacer es hablar directamente de todas, para que ustedes también vean de lo que pueden ganar, de lo que ya se perdieron, y se den una idea de quién puede ser el ganador, o vayan y se animen y vayan y voten ustedes por su favorita. Sí, y empezamos pues con una serie que tristemente se quedó en la primera ronda cuando ambos concordamos en que tenía mucho potencial. Wildcat, Nine Lives. Wildcat ha pasado 8 de sus 9 vidas mostrando las cuerdas a algunos de los más fuertes del universo DC, y tiene los nudillos marcados y los huesos restablecidos para demostrarlo, pero ahora solo le queda una vida más. ¿Cómo de intrépido serías si supieras que es tu último asalto en el ring? Ahí está, o sea, iba a ser una historia donde Wildcat perdía la mayoría de sus vidas y solo le quedaba una. ¿Y qué le quedaba? ¿De esperar el fin de manera tranquila y resignada? ¿O dar una última batalla, una última gran aventura en sus andanzas como héroe? Sinceramente, yo con lo que he visto de Wildcat me ha parecido un personaje bastante bueno. Un sujeto que solo tiene sus nudillos para demostrar sus habilidades y aún así ha salido adelante. Sí, de hecho, bueno, también yo soy un gran fan de los personajes de la Ciudad de la Justicia de América. Y Ted Grant ha sido uno de los personajes que lamentablemente han sido más relegados a pesar de la gran historia que tiene. Y vaya, el título y la hipnosis de este título me gustan bastante. ¿Por qué? Porque es algo bastante significativo. Como bien dices, Ted Grant Wildcat es un personaje que no tiene superpoderes. Es uno de los héroes street level, héroes callejeros más perdonables que ha tenido el universo DC. Él tiene que demostrar, tiene que estar a la talla de sus compañeros que sí tienen poderes. Y tiene que demostrar algo, que él con sus puños puede ser alguien. Con esos puños, puede hacer una diferencia. Y no es la primera vez que se ha tratado este tipo de temas. Son héroes que ya tienen su edad, héroes que ya han pasado por todos, y héroes que sienten algo esencial. La edad, el tiempo, la experiencia les pesa encima. Así que tienen su último asalto, su última oportunidad de poder ser héroes. Y está en sus manos, es su decisión, saber cómo va a terminar esto. Y es algo que me gusta mucho, es la esencia generacional de estos héroes que debería perdurar bastante. Ted Grant está en el momento, estoy al final de mis días, de mi carrera. ¿Cómo quiero acabar? Siendo un héroe muriendo heroicamente, siendo un héroe torpe, muriendo sin lograr nada, siendo un hombre mayor que puede dar su experiencia a las siguientes generaciones, o simplemente desvanecerme en el olvido. Son tantas opciones que puede dar aquí. Son tantas variables que puede dar aquí. Algunas ya las hemos visto. De hecho, en este preciso momento me suena a alguna que a quienes estén escuchando tal vez se les puede recordar. En esos capítulos de la Liga de la Justicia Ilimitada de la serie de televisión, donde precisamente Wildcat sufre algo similar. Y una de sus pupilas en esta historia, que era Canario Negro, va a investigar qué le está pasando. Y él le dice lo mismo. Soy un hombre viejo, demacrado. No me siento como me sentía en mis mejores días, cuando era un gran héroe. Y no quiero terminar así, no quiero terminar en un asilo, no quiero terminar en olvidado. Quiero demostrar que todavía puedo valer algo. Y va y se enfrenta contra héroes de su mismo calibre, villanos de su mismo calibre, hasta que le toca enfrentarse con Atomic Skull y se da cuenta, bueno, de sus limitaciones. Esta historia daba para algo similar o algo mucho mejor dependiendo de los números que le dieran. Y es una lástima, no solamente que perdiera, sino que posiblemente quede en el olvido, a pesar de que se está enfrentando contra un héroe similar a él, y un héroe que también me gusta mucho, porque su principal, su contendiente y quien le ganó la primera ronda fue Hackman, en la historia de Hackman y Hackwoman, de Challenge, que por haber pasado a la segunda ronda se nos dio su equipo creativo, de Cavan Scott y con arte de Fico Ocio. ¿Y qué nos decía la hipnosis? Que el principal tema de la historia sería que Hackman y Hackwoman nunca han tenido hijos juntos. Eso lo saben a ciencia cierta. Entonces, ¿quién es Hector Hall, el adolescente impulsivo y con alas de navaja que dice ser su hijo? ¿Pueden confiar en sus propios recuerdos, o el uno en el otro? Me gusta muchísimo Hackman, pero a pesar de todo siento que esta no debió ser su oportunidad.
porque Hackman y Hackwoman ya tuvieron su propia serie por Robert Vendetti, es relativamente reciente y es muy buena, tuvo más de 20 números, la verdad ya ha tenido su momento de brillar y yo quería que Wildcat ganara, pero tampoco le voy a hacer el fuchi a esta serie porque nos está retomando un tema muy importante en esta pareja tan prevaleciente de héroes, y es el hecho de regresarnos a su dinastía. Hace mucho, antes de varios retcons, ya se nos había indicado que Carter Hall y Shayera habían tenido descendencia, habían tenido hijos, incluso un nieto, y el nieto de una u otra forma sigue siendo canon, porque es la actual apariencia de Sueño de los Eternos, Hector Hall. Es interesante ver que la gente se interesó por esto, por un héroe como es el Hombre Halcón, y bueno, ver que puedan retomar, que haya la posibilidad de que se retome eso. Entre sus tantas vidas, obviamente van a tener más que un descendiente, y el hecho de volver a ver a Hector Hall es bastante interesante. Sí, y al igual que tú, yo siento que Wildcat merecía una oportunidad de brillar, pero tampoco voy a hacer el feo una historia donde sinceramente también me parecía bastante indicada para ganar. O sea, en este caso ambas historias me gustaban, las veía yo con potencial y te soy sincero, viendo el arte me gusta mucho esta historia. O sea, me gusta el arte que tiene esta historia y la premisa, que siguiendo la estela posiblemente de la serie de Hawkman, va a seguir hablando de cómo el pasado de Hawkman es largo y extenso y cómo algunas veces este pasado lo va a seguir persiguiendo y ahora retomando de cierta manera a la dinastía. Claro que no es el mismo personaje, porque uno es Hector Hall y el otro es Hector Hall, pero aún así es un bonito guiño, se me hace un arte asombroso, ya lo he comentado, y te soy franco, considerando que no sé si estas historias estén pensadas para el canon principal, pero ahora considerando que los héroes de DC van a estar dando aunque sea un relevo temporal o un pase de antorcha momentáneo a sus sucesores, me parece interesante que esté ahorita un descendiente de Hawkman por ahí, porque podría unirse a los nuevos héroes, claro, si llegan a avanzar en la historia. Sí, de hecho, bueno, concuerdo primero por la parte del arte, porque es Fico Ocio, puedes ubicarlo por la reciente serie de Mr. Miracle, y también ahí tiene una serie, creo que es en Dark Horse, es la de No One Left to Fight, que, bueno, mínimo en el arte son buenísimos, es sinónimo de calidad, ya ha soltado unos sketch, algunas posibles portadas para esta historia de Hackman y Hackwoman, que sinceramente se ven buenísimas, y también, de nuevo retomando ese detalle, es interesante que estando a un pie del paso generacional que pretende ser la Dark Crisis, estemos viendo de nuevo que se retome precisamente a la nueva generación, al nuevo paso de Hackman y Hackwoman, especialmente porque si nos ceñimos a lo que cuenta en este momento, aunque bueno, todo cuenta según lo que vimos en Death Metal, Carter y Shayera están en su última vida, están en el momento decisivo, igual que lo estaría Wildcat. Y sería interesante que si esta historia termina siendo canon, sea el inicio para también un nuevo personaje que siga su legado. Y en el caso de que no, bueno, de todos modos sigue siendo una historia bastante interesante el hecho de tenerlos a ellos y retomar el hecho de que tienen una dinastía. Y el hecho de que esta dinastía puede seguir evolucionando, sigue de seguir progresando. Especialmente, bueno, creo que también a algunos les gustará el hecho de que, bueno, son una pareja, es como natural que tenga hijos. Y ya hemos visto a muchos hijos de grandes héroes. Tenemos a John Kent, tenemos a Damian Wayne. ¿Por qué no ver al hijo de también héroes tan emblemáticos y héroes que tienen un legado tan extenso como son estos dos? Sí, hemos visto incluso, aunque no han estado en equipos principales o en equipos de gran relevancia, a los gemelos Tornados, hijos de Barry. Aunque esto fue en Future State, también hemos visto a Andrea Curry, la hija de Aquaman. Entonces, no es una mala idea, simple y sencillamente es triste que Wildcat se vea desplazado, pero tal vez en alguna otra serie lo tomen en cuenta. Y se supone que se iba a dar, ya se va a tomar más en cuenta la Justice Society of America, con una serie que no tiene cuándo salir, pero bueno, es triste, pero qué bueno que Hawkman avanzó, porque tiene potencial y no me sorprendería si llega a estar en las finales. Siguiendo con las historias que se nos quedaron, está Questions, Grand Solution. ¿Qué sucede cuando personas de todo tipo son activadas como vigilantes sin rostro? Cada una de ellas obligada a resolver un juego de realidad alternativa, donde lo que está en juego es la vida y la muerte. Esa es la pregunta. Pero, ¿tiene René Montoya la solución?
Esto es bastante interesante. Es un thriller cyberpunk, si lo queremos ver así, sobre alguien que va a atrapar a gente en juegos de realidad virtual o realidad aumentada para que resuelvan puzzles, y si esto resuelvan puzzles o caso donde se juegan la vida y la muerte, casi como una combinación de Ready Player One con Jigsaw. Lo que me chirrea un poco es, o bueno, no me chirrea, al contrario, me alegra es, se retoma a René Montoya como Question. Sí, sabes, se me hace un poquito raro porque aún no tenemos muy bien definida la estancia de The Question en la continuidad principal. Hemos visto que René Montoya lleva el manto, al menos lo vimos así en la serie de Lois Lane, en Evento Leviatán y demás títulos relacionados a Superman. Pero esos mismos títulos también nos demostraron que de una u otra forma Big 6 sigue teniendo el manto de The Question. Y no, al parecer nadie le toma mayor importancia que haya regresado. O sea, ha estado un tiempo vivo en la Tierra principal. De nuevo, no sabemos si estas historias van a ser canon, pero si lo son, sería interesante que también se abarque eso, especialmente con la premisa de que, bueno, son muchos questions. Debe haber también algún detalle entre ellos, entre estos hombres sin rostros. Y si no es canon, bueno, de todo sería interesante volver a ver que ellos dos interactúen. A fin de cuentas, tienen una pseudo relación de alumno y estudiante. No por nada ella tomó el manto una vez que Vic murió. Pero sinceramente me parece bastante grato que se retome un poco a René Montoya como Question, porque desde New 52 se había tomado a Big Sage como Question nada más. Ahora ambos están coexistiendo y sinceramente espero que esta historia bueno, no espero, ya sabemos que no pasó, pero es triste porque sinceramente René Montoya es un buen personaje, su etapa como Question fue bastante buena. Y como ya mencioné, era para lo mismo que con Wildcat, ver de regreso un personaje bastante olvidado. Pero sinceramente también contra qué se estaba enfrentando. O sea, no había chances. Sí, la verdad sí le tocó ahí la pajilla corta a Question porque, bueno, se enfrentó a uno de los personajes, posiblemente uno de los personajes underground más valorados dentro del mundo de DC. ¿Por qué? Porque quien ganó para esta ronda y quien está compitiendo en este momento es Constantine and the Demon, Vacation from Hell, quien según lo revelado sería escrito por Frank Allen y tendría un arte de Nick Virela. ¿Y qué nos dice la hipnosis? La astucia arcana se une a la furia infernal. John Constantine se ve obligado a ser el anfitrión de Etrigan el demonio, y ambos se embarcan en una misión profundamente personal y potencialmente apocalíptica. En su viaje de vuelta a Liverpool, Constantine debe enfrentarse a los fantasmas de su pasado, y Etrigan no es precisamente su primera opción como aliado. Es bastante interesante que se optara por una serie de Constantine. Creo que dentro de todo el torneo es de los personajes que menos infravalorado está, porque recientemente ha tenido varios títulos individuales, a pesar de que han sido series limitadas. Y bueno, verlo no solamente como personaje, sino emparejado con Etrigan, que está tan disparejo el asunto, es, bueno, no entiendo por qué a más de uno le haya llamado la atención. La verdad, como comento, Constantine debe ser uno de esos personajes que son medio underground dentro del universo DC, pero que tiene su fama dentro del colectivo popular. Puede que ni siquiera hayas leído los cómics, pero con que hayas visto una serie, entiendes. O, vaya, ni una serie. De repente en el imaginario popular, Constantine se fue ganando su lugar. Y bueno, la historia suena bastante interesante también. Personalmente pienso lo contrario de lo que dices de que ha tenido buenas rachas. Sí, sí la ha tenido, pero recordemos que lejos, después de su extensa serie de Hellblazer que estaba en Vértigo, ya no pudo remontar. O sea, todas las series en las que ha estado Constantine siempre han quedado a medias, ya sea su reinicio en los nuevos 52, donde se llama la serie nada más Constantine. Cuando se trató de hacer Constantine de Hellblazer, también fracasó estrepitosamente. Se intentó lanzar una serie de Hellblazer ahora como parte del universo de Sandman y empezó bien, pero también fue cancelado. O sea, es un personaje bastante conocido, bastante bueno, pero que en series no ha tenido una serie larga después de los 300 números del Hellblazer original, lo cual es triste, pero se entiende que es como que un personaje no infravalorado, pero no con el éxito que se esperaba de él. Así que tener una miniserie en este caso le sentaría bien. Y sinceramente verlo con Etrigan se antoja que va a ser una historia bastante oscura y con bastante humor ácido y negro, algo característico de ambos personajes.
Sí, bueno, a mí me parece interesante por el hecho de que tiene... No es la primera vez que Constantine por X o Y razón se ve atado a un demonio. Precisamente uno de los argumentos más extendidos dentro de la run de Hellblazer es su trato con Nergal y posiblemente con los caídos. Pero verlo aquí de nuevo tomar ese aspecto también sería bastante interesante. Y más con un demonio que ya hemos conocido, con un Duque Infernal como es Etrigan. Son dos personas atormentadas y como bien dicen, no son precisamente aliados. Principalmente porque en muchas de las interacciones que han tenido es como muy intuitivo que de una u otra manera Etrigan desprecia a Constantine. No lo ve ni como un hechicero ni como una persona, un humano que deba tener algún símbolo de respeto. Así que sería interesante que está atado a él y de una u otra forma tiene que haber una cooperación. O al menos tiene que haber algo allí porque tienen un destino que quieren evitar ambos en común. Una actuación que sería bastante interesante de leer y que bueno, tiene mucha pinta de que va a llegar lejos. No sé si pueda ganar, pero se ve que como digo, es uno de los personajes que en el imaginario popular ha tenido su buen alce a pesar de que, como también dices, no ha sabido remontarse en una serie en individual. Aunque vaya, cuando se trata de unirse a otros personajes en el universo mágico de DC ha tenido sus momentos. Más recientemente tenemos la gran prueba de que fue la Justice League Dark, que es como ya su agrupación de cajón. Sí, aún si no es un miembro que está activo, sí como personaje secundario, lo cual es bastante triste porque Constantine da para grandes historias, pero algo alejadas del heroísmo y más cercanas al terror y al suspenso mágico. Y sinceramente me extraña verlo con Etrigan, porque el compañero sobrenatural de John Constantine es Swamp Thing, pero verlo con Etrigan y ver las princesas de ambos chocar es algo que espero. Igual siento, no me quejaría si esa llega a las finales. Pero lamentablemente tenemos que seguir con las que se nos quedaron en el camino. Y está Justice League Redacted. Flecha Verde ha visto a muchos héroes. Los grandes, los buenos, los amables, quedar marcados para siempre por la oscuridad que juran combatir. En lugar de quedarse de brazos cruzados y dejar que más amigos suyos caigan en el abismo, decide crear un equipo de operaciones encubiertas de la Liga de la Justicia, formado por luchadores que puedan sobrevivir a unas cuantas sombras más. Por lo que a él respecta, pueden que ya estén perdidos. El equipo de Flecha Verde, formado por Nemesis, Killer Frost, Manhunter, Metamorfo y Cheshire, es más necesario que nunca. ¿Flecha Verde le preocupa lo que ocurre cuando se mira el abismo en los ojos? Eso es doble cuando Johnny Sorrow y Merlin se unen. Sinceramente, esta premisa me recuerda bastante a grupos como los Thunderbolts o la X-Force de los X-Men, pero son esos grupos que le encargan misiones más pesadas y más oscuras que a los grupos tradicionales, que son ese tipo de agrupaciones que harían lo que el héroe tradicional no haría. No creo que lo manejen al nivel de un Suicide Squad de superhéroes, pero sí un grupo que no le importa ensuciarse las manos o quedar marcado de por vida. Y me parece interesante que Green Arrow los lidere siendo un héroe con bastantes marcas, aunque no sea un tema muy tocado con el personaje, pero en muchas ocasiones ha demostrado ser alguien no siempre de sonrisa perfecta, sino alguien que carga con bastantes cargas y pecados del pasado. Sí, como bien dices, da un aire mucho a héroes como los Thunderbolts, principalmente porque también está ahí su símil en Marvel. Pero es interesante, algo que ha destacado muchísimo a Green Arrow desde que, bueno, es un personaje en sí mismo derecho, ha sido su brújula moral, ha sido su forma de ver el mundo y su forma de ver también el lado superheroico, porque él es muy crítico con ambos. Es interesante aquí que él decida hacer esta especie de sacrificio por conservar lo que se pueda, en mayor parte, la moral de los héroes que tal vez no puedan hacerlo, los héroes que han pasado por tanto y sabe que en algún momento se van a quebrar, porque él ha estado en ese borde, él ha visto al abismo y le ha regresado la mirada. El punto aquí es, ¿realmente hay tantos héroes que puedan hacer eso? Hay héroes que puedan ser lo que son, hay héroes que puedan ser o cumplir su objetivo de inspirar al resto a pesar de haber pasado por todo. Es esa duda también la que se puede explorar, porque tal vez algunos de sus compañeros piensen que esto es una especie de ofensa, porque oye, piensas que no soy suficientemente fuerte. No creo que en ese aspecto lo piense Green Arrow, es más bien como no quiero arriesgarme a que ustedes muchachos, a los que yo veo, a los que sé que tienen esta oportunidad,
vayan hacia atrás. Y bueno, ver también con este cast de héroes que también son tan relativamente olvidados. Bueno, tenemos aquí a Nemesis, Killer Frost, Manhunter, Metamorfo, Chesire, y bueno, traer a uno de sus villanos clásicos como es Merlin y a Johnny Sorrow es, vaya, un popurrí de historias, o bueno, en general esta historia es un popurrí de elementos que yo creo que son vitales para el concurso en sí mismo, que es DC Round Robin. Una historia que explota a los héroes menos conocidos de DC, bueno, personajes en esta ocasión en general, y que les puede dar una historia atractiva y con mucho, mucho potencial. O sea, tienen mucho potencial. Sinceramente, me habría gustado ver a Green Arrow liderando un equipo de parias marcados por las misiones, pero pues la verdad también se entiende contra qué se estaba enfrentando y se entiende el por qué perdió, sinceramente. O sea, era una premisa interesante, pero con la que compitió tal vez lo era más, considerando la popularidad del grupo con el que se enfrentaron. Sí, bueno, es que de hecho esta siguiente historia es como la espinita de este torneo en esta ocasión. Es el Robin de este torneo, porque bueno, estamos hablando de Suicide Squad Dark, que se revela sería escrito por Zach Thompson con un arte de Gary Brown. ¿Y qué nos dice? Un equipo de inadaptados y monstruos ocultos, reunidos por Amanda Waller y liderados por Batman Vampiro, se ven obligados a llevar a cabo una misión suicida que derrite la mente para asesinar a la Liga de las Sombras de Tierra 13. Bueno, me genera muchas contradicciones. Sinceramente, por lo que he estado viendo en las votaciones, es el favorito para ganar este torneo. Es como el que tiene las palmas, pero también es algo que me causa conflicto, porque yo creo que la trampa aquí es que se nos dice que va a estar liderando por un Batman vampiro. Y sabemos que en este momento es la explosión de popularidad de Batman, y cualquier producto, por más bueno o por malo que sea, va a vender o va a traer las miradas simplemente por tener un Batman. Eso me desagrada. Pero por el otro lado, las premisas de tener al Suicide Squad con un nuevo un nuevo grupo variado de héroes o villanos, también es atractiva. El actual run de Suicide Squad es muy bueno. Y ya hemos tenido cosas como Suicide Squad Blaze, Suicide Squad, Get Joker, que también juegan con estas variables de tener muchos personajes variados y darles una premisa interesante. Y más a nada aquí porque toca un tema que ya habíamos nosotros discutido en algunas otras ocasiones, que es poder explorar el tan vasto multiverso de DC, porque estamos explorando Tierra 13, esta tierra que tiene un aire lúgubre, un aire que agarra mucho de la estética gótica, mucho de la estética también como noventera, ochentera, de héroes como de acción, y las trata de juntar, porque es una tierra que se basa en este misticismo, en esta aura de nuevo gótica, aura espectral. Son mayoría héroes que están en una versión mágica underground, como es su versión de Satana, su versión de Superman, que este es Etrigan, el superdemonio, John Constantine, que es el Hellblazer, y demás personajes. Por esa parte también lo veo muy interesante. Me suena mucho al título que ya habíamos visto del Suicide Squad, que es Suicide Squad Black Files, si no mal me equivoco, que también tenía una temática similar. Me parece que sí, la popularidad de este cómic en el concurso, en el torneo, se entiende porque tienen un Batman y Suicide Squad ha estado en una racha de popularidad bastante buena, ya sea por su serie irregular, por la película, incluso por el spin-off de Peacemaker y por las distintas historias que se han publicado en la línea principal como en DC Black Label. Y el explorar ahora sí una parte del multiverso bastante mística, bastante oscura, es sumamente atractiva. Y sinceramente es algo que se antoja bastante considerando las premisas más recientes del Suicide Squad, donde ya no importa que seas de otro universo, o que seas un zombie, o que seas un criminal convicto, o que seas un conejillo de indias para un experimento donde obtendrás poderes a cambio de que te vayas a ir muriendo poco a poco, sino que mientras seas útil vas a ser carne de cañón para Amanda Waller. Ver a estos seres de una tierra donde la magia y la oscuridad se apoderaron de todo, ahora enfrentados en estas misiones, es algo que sinceramente yo leería. Sí, o sea, son premisas bastante buenas, bastante potencial de nuevo. Es el punto de este torneo en sí mismo.
Pero bueno, siento que de nuevo es la espinita, es el Robbins de este torneo. Es esta historia que sientes, tienes los personajes populares, es un título popular en estos momentos, es Batman, por amor de Dios. Siento que incluso sin haberla consultado en un torneo como este, pudo haber salido sin mayor problema, pudo estar en una publicación regular. Por eso siento ahí como que es el detalle, y más que nada, pues bueno, acaba de superar a una historia que, como digo, es un popurrí de elementos que son la oda a lo que este torneo debería ser. Justice League Related tenía, en mi opinión, lo que era una gama de elementos con mucho potencial y con una gama de poder atraer a todo tipo de personajes, a todo tipo de lectores. Sería muy, muy interesante. No digo que de nuevo esté mal porque tienes razón, o sea, yo también leería esta historia, pero siento que por su popularidad, por los elementos que la componen, no necesitaría estar en este concurso. Y por lo que veo en las votaciones, la verdad es que posiblemente sea la que gane, está arrasando con las votaciones en todos lados. Si llega a ser la que gane, pues espero que mínimo sea un cómic bueno, porque como ya he comentado al principio de este podcast, Robin se me hizo muy considerando que fue la ganadora del torneo pasado. Pero bueno, siguiendo ahora con otra historia que no veremos, viene Firestorm, Fourth World Problem. Cuando Ronnie Raymond y Jason Rush hacen el sorprendente descubrimiento de que la matriz de Firestorm contiene una chispa de la ecuación de la vida, Darkseid y su ejército dirigen su mirada hacia los héroes nucleares adolescentes. Pero, ¿podrán Ronnie y Jason dejar de lado sus diferencias y combinarse en Firestorm? ¿O reclamará Darkseid la matriz para sí mismo y para Apocalypse? Mira, esta yo entiendo, a diferencia de otras como la de Wildcat o la de Redacted, entiendo más o menos por qué no tuvo el éxito de avanzar a la siguiente ronda. Se antoja bastante normalita esta historia. De hecho, sinceramente hasta parece el que sería el primer arco de cualquier cómic introductorio de Firestorm, si me lo preguntas. Incluso tener a Darkseid como primer villano ya no es tan novedoso. Tener a Apocalypse encima es algo que hasta los cómics de Harley Quinn han visto, así que se entiende un poco el que no haya avanzado, pero también es triste porque Firestorm es un personaje igual bastante descuidado. ¿Sabes qué? Creo que no lo podría resumir mejor. La verdad es que esta es de las historias con menos brillo que puedo verle en el torneo. Porque tienes razón, o sea, la historia en sí misma se siente como muy genérica, como algo que podrías leer en el ranking introductorio. Deja de Firestorm, de la mayoría de personajes. Es interesante volver un poco a ver lo de la ecuación de la vida, la entidad de la vida, uno de los elementos principales en la cosmología de DC. Pero fuera de eso, la verdad es que no se antoja atrayente en muchos modos. No son personajes, fuera de que no sean populares, no son personajes que tampoco agarren mucho la atención. La premisa no ayuda en nada. Y que tu primer enemigo sea Darkseid ya no es algo sorprendente. Ya es algo como que, oh, y otra vez esta historia donde ya sabemos que Darkseid es un super enemigo, ya sabemos que esto, ya sabemos que lo otro. Y al final te vas a buscar cualquier cosita para que lo derroten. Ya es hasta, podrías decir que es hasta cansado. Ciertamente entiendo y bueno, tampoco es como que la historia con la que le estaba como mintiendo, o la historia con la que se estaba midiendo, le diera muchas opciones, porque en lo personal es mi gallo, la historia con la que perdió es mi favorita para ganar este torneo, te lo digo así como está, porque es una historia de un personaje que ha visto muy pocos reflectores, fue muy odiado en su tiempo, pero vaya, ha tenido un buen desarrollo en los últimos tiempos, al menos a mi opinión, y la premisa que te están manejando, mira, te lo doy viejo así, es Kid Flash, la velocidad del miedo, escrito por Brandon Easton y con arte de Travis Mercer. ¿Qué nos dice la sinopsis? Bueno, Reverse Flash se fusiona con Parallax, en una combinación sin precedentes de la fuerza de la velocidad y el anillo de poder amarillo basado en el miedo, para crear un mortal anillo de velocidad, que destroza la batería central del Green Lantern Corps de OA, y un confuso y aislado Kid Flash, Wallace West, debe perseguir a Twain a través de una variedad de mundos alienígenas para detenerlo a él y a los Sinestro Corps, mientras sus propios poderes mueren debido a la lenta desconexión de Kid Flash con la fuerza de velocidad. Vaya, te lo puedo decir así de sencillo y así directamente. No había leído una hipnosis que me hypeara tanto desde que empezó el asunto de Infinity Frontier. Porque vaya, tiene solamente ver a Reverse Flash con el anillo del miedo, el anillo de la velocidad, y ver el debate interno de Wallace por el propio miedo que siente hacia sus poderes y hacia lo que pueden convertirlo,
te digo, es mi historia favorita en este torneo. Te soy sincero, no es mi favorita, pero se entiende el hype. O sea, yo te entiendo el hype. Porque es una historia que se antoja épica, se antoja, oye, agarraste personajes que sí ya los hemos visto mucho. O sea, yo creo que ahorita no hay run en donde no aparezca Reverse Flash, pero que esté ahorita con Parallax, es como que, ay, güey. Si Reverse Flash, que es uno de los enemigos más temibles de la familia Flash, junto a Parallax lo sientes como una fuerza del miedo imparable. Y que ahora el protagonista no va a ser ni Barry ni Wally, sino Wallace West, un Flash más novato, buen personaje, pero bastante novato a comparación de los otros dos. Se antoja como que quiero ver a Wallace enfrentando este desafío. Quiero ver esta epopeya cósmica. Simple y sencillamente Firestorm no tenía oportunidad ante una historia que sencillamente es genial. Tiene algunos elementos gastados. El Fui Yo, Barry, es posiblemente uno de los villanos más explotados junto con el Joker. Y que te explote la batería del Green Lantern Corps, eso pasa cada semana, maestro. Pero estos elementos juntos, el simple hecho de tener de antagonista a un Reverse Flash con Parallax, anfitrión de Parallax, y el hecho de poder darle una exploración a Wallace, que de nuevo siento que es un personaje que ha sido demasiado odiado para lo que es, fue el trato de reemplazar al Wally West que todos queremos y amamos. Pero también en los últimos tiempos ha tenido su oportunidad de brillar, tenido su oportunidad de ganarse un lugarcito en el universo DC. Y es algo que me gusta. Entre él y Avery Hawk, que también es uno de los recientes miembros de la familia Flash, han jalado mi simpatía. Y verlo combatir este tipo de amenazas es interesante. Más que nada porque, bueno, tiene dos cosas tres cosas en general que me atraen. Lo que ya mencioné de Reverse Flash, el hecho de que, como mencionas, pinta para hacer una epopeya cósmica, saltar de un lado a otro, poder ver tal vez paisajes que ya conocemos y paisajes que no dentro del extenso universo DC. Y bueno, ver el debate interno de Wallace, porque como ya lo comenté, si hay un punto que se ha dejado muy en suspenso en él, es el debate que tenía sobre su padre, sobre Daniel West, porque él se convirtió en un velocista malvado, es básicamente su Reverse Flash. Y él siempre ha tenido el miedo de que el deseo de poder, que esa fuerza que posee, lo consuma, que sus acciones lo lleven por un lado equivocado, un lado donde ya no se pueda reconocer a sí mismo. Y es algo que se vio en su tiempo como Kid Flash de Barry, se vio como su tiempo junto a los Teen Titans de Damian Wayne, y es algo que se exploraría explorar todavía más aquí, porque se está enfrentando al miedo, a su miedo más intrínseco, a su miedo más primitivo, en su estado más primitivo. Sería algo que me encantaría poder leer. Como te digo, esta es mi historia favorita en el torneo, posiblemente junto con otra, pero es como la historia que más me llama la atención y que en serio yo quiero que llegue a publicarse, aun si no gana. Yo creo que este es un ganar-ganar, especialmente porque tenemos en puerta muchos proyectos con The Flash y puede ser parte de una explosión de popularidad de otro héroe. La verdad, es mi simpatía. Sí, sinceramente, yo también le tengo un pequeño aprecio a Wallace West. Te soy sincero, le tenía cierta rencilla porque había reemplazado a Wally. Wally es mi Flash favorito, pero leyéndolo en, como tú decías, los Teen Titans de Damian Wayne, incluso en el Flash de Joshua Williamson, sus apariciones secundarias, se fue ganando mi simpatía. Y si bien no es ahora mi Flash favorito desplazando a Wally, no, pero sí es un personaje al que respeto y al que quiero ver en una historia propia. Lo quiero ver desarrollándose, ya sin estar a la sombra de sus predecesores, y ver cómo toma su lugar como un Flash más completo. Sí, este es su momento como de brillar, su momento. Está en un momento perfecto para avanzar de ese estado de simplemente un sidekick, de un secundario, de un compañero, a poderse forjar su propio camino. Y yo espero eso, porque es algo que ha logrado mucho la familia Flash. Lo ha logrado ya antes con Wally, lo ha logrado con Bart, incluso con sus villanos, como es con Solomon o con Inercia. Te comento, los más recientes de nuevo son tanto Kid Flash Wallace como Avery Hawk. Y es un deleite que le estén dando un poco más de foco y su oportunidad de también dar ese paso. Yo pienso que esta historia sería ideal para eso. Sí, o sea, tiene todo, esperemos que le vaya bien, le deseamos mucha suerte, principalmente tú, Gallo, el mío ya se fue, ya lo perdimos, pero bueno. Pero hablando de, retomando otra vez series perdidas, está Black Canary, When Canaries Cry. Cuando Canario Negro intercepta a un agente de inteligencia que intenta entregar material sensible en un disco encriptado, se encuentra sumergido en el mundo del espionaje para enfrentarse a un consorcio internacional conocido únicamente como Mysterium. Con la ayuda de un espía francés, Dina debe impedir que esta organización en la sombra instigue la guerra en su propio beneficio.
¿Sabes? Creo que esto es lo mismo que con Firestorm. Es un arco es simplemente un arco que verías en cualquier cómic. O sea, no es una miniserie que, uy, la gran historia. No, sería más bien un arco cualquiera, ya sea de Green Arrow, de las aves de presa. Y sí, admito yo que me gusta Black Canary y me agradó verla bastante en Deathstroke King. De hecho, hasta me da una impresión a esa historia de Deathstroke King, de una historia de espionaje. Pero simple y sencillamente, pues eso, suena como un arco bastante simplón. Pero que igual se agradecería ver de nuevo a Black Canary como protagonista y ya no solo como secundaria de Green Lantern de Green Arrow o de Deathstroke. Pero se entiende por qué perdió, es demasiado simple. Sí, precisamente pienso algo similar. La hipnosis no me dice mucho. También a mí me gusta mucho el personaje de Black Canary. Qué bueno que haya tenido un poquito más de protagonismo en los últimos tiempos, por películas, adaptaciones animadas, propios cómics. Pero en sí mismo no siento que esta historia dé para algo muy grande. Es más, compartiendo un poco lo que dices, yo siento que este podría ser como una historia anexa, un arco que pudo haberse desarrollado fácilmente en Deathstroke King o en una pequeña serie en alguna de sus series individuales. No siento que tenga ese punch como para decir, sí, me gustaría ver una serie limitada sobre esto. Porque series limitadas que involucren a Black Canary ya hemos tenido, principalmente con las aves de presa, y no son muy viejitas, son del año pasado, de hace 2 años. No sé, siento que es como de las premisas más flojas que encontré por aquí. Tal vez pudiesen desarrollar algo bueno con eso, no me cierro la oportunidad, pero por sí mismo, con los elementos que tenemos, no veo que hubiese tenido una oportunidad grande. Especialmente cuando se enfrentaba, bueno, a lo que se enfrentaba. No creo que hubiese sido la diferencia tan grande como Firestorm y Kid Flash, pero no veo en algún escenario en el que Black Canary pueda imponerse sobre un Green Lantern, especialmente con Green Lantern The Light at the End of Forever, que sería escrito por C. Spurrier y tendría un arte de Marco Santucci. ¿Qué nos decía la hipnosis? Bueno, un oscuro futuro lejano, una galaxia atenazada por la tinaría. Cuando un anciano agricultor de un sistema atrasado es maltratado por los últimos matones en jetpacks y botas de goma que se hacen llamar los hombres de la ley, recuerda un pasado olvidado, una era de campeones, un grupo de nobles guardianes de la paz que desapareció hace mucho tiempo. Su nombre, está seguro, es John Stewart. ¿Qué pasó con el Green Lantern Corps? ¿Y es demasiado tarde para volver a encender la luz? Vaya, de por sí mismo Green Lantern tiene suficiente lore como para hacer su universo parte del mismo universo DC. Verlo en un futuro posapocalíptico, básicamente lo de todos los días, que es actualmente cuando hablamos del Green Lantern Corps, y siendo su último bastión, John Stewart, me suena mucho a dos cosas. La actual serie de Green Lantern, que la verdad no ha sido mi favorita, y lo que fue Green Lantern ER1, que sí ha sido de mis historias favoritas en los últimos tiempos. Y también me da unos aires a historias como los Omega Men. La verdad, suena bastante interesante y le veo muchísimo más jugo de lo que sería Black Canary. Y bueno, es John Stewart, que a pesar de que no es el linterna favorito de la mayoría, sí se guarda un lugar especial en el corazón de varios. Principalmente por sus adaptaciones, más que nada. Sí, sinceramente es una historia con bastante potencial. Me agrada bastante, aunque te soy franco, también tiene una premisa bastante usada, que es los malos ganaron, solo queda alguien que recuerda vagamente esos 10 heroicos. Es más, hasta tiene una historia bastante usada y que está siendo usada actualmente, que es la batería de los Fueron al Diablo. Pero aún así, no sé qué tienen las historias de héroes caídos que tienen que recuperar su gloria y volver a alzar la luz de esperanza, que son sumamente atractivas. Por ejemplo, el ejemplo más conocido para mí sería el viejo Logan, o el más actual, el último Ronin de las Tortugas Ninja, que son historias bastante trágicas, pero bastante buenas. Y si Miguel Ángel y Wolverine pudieron brillar siendo el último X-Men y la última Tortuga Ninja, John Stewart, que después de Hal Jordan es el Green Lantern más famoso, tiene oportunidad de brillar. Y si bien su serie regular ahorita está no me ha gustado, concuerdo contigo en ese aspecto. Yo siento que con los Green Lanterns no es que el concepto sea malo, sino es que hay que saber manejarlo bien. Ahí tienes la fabulosa serie de Far Sector. Así que yo espero lo mejor de esta serie y que entiendo por qué le ganó a Black Canary.
La verdad que sí es una oportunidad muy buena, es una premisa que sí está un poco gastada en este punto de la historia, pero sigue teniendo su encanto. Tiene razón, al menos en lo particular, siento que esas historias del héroe caído alzándose, recordando por qué fue un héroe y que tenga o no sus poderes en plena capacidad puede volver a brillar, es una historia que tiene su cierto encanto por más veces que la escuche, que la lea, que la vea. Y bueno, Jon Stewart tiene su popularidad, tal vez sea un poquito es el chiste que al fin de cuentas los Green Lanterns, independiente de quién sea, ya también están en el imaginario popular. Tal vez podría ser ese lo que les balancea un poco. Pero sinceramente también entiendo, Black Canary no tenía mucha oportunidad contra una historia de esta envergadura. Y bueno, como te digo, me da muchos aires a Tierra 1, me da muchos aires a los Omega Men, me da muchos aires a la actual serie de Green Lantern. Puede ser una historia que pueda dar mucho de sí misma y pueda, lo que a mi parecer, sea encaminar el camino de Jon Stewart después de que esta última serie como que no fue del agrado de todos, tampoco fue de mi agrado completamente. Maneja conceptos interesantes, tal vez esta serie pueda hacer algo similar. Y bueno, va por buen camino, ha estado medio reñida su votación, pero también parece ser uno de los que puede llegar a competir por ser una serie que se publique. Y eso es bastante bueno porque es una historia pues solo para ver qué pasó con los Green Lanterns ya dan ganas de verla. Pero esta sí fue la que me dolió. Ver perder me duele bastante porque es uno de mis personajes favoritos. Gracias a uno de mis escritores favoritos, Animal Man de Metamorfosis. Bobby Baker, alias Animal Man, tiene serios problemas. Su vida familiar es un caos. Los poderes de su hija estarán despertando y el mundo le necesita. Pero él está atascado, necesita un cambio. Pronto, Animal Man entrará en un capullo, pero cuando la metamorfosis se complete, ¿qué emergerá? ¡Diablos! ¡Diablos! O sea, esto se antoja a una combinación de lo antiguo, de lo que puso Morrison, con lo que puso Delano, Jamie Delano, si se preguntan, de un superhéroe que lidia con las turbulencias de la vida familiar diaria, con las turbulencias que suponen ser un superhéroe en la vida cotidiana, pero también con unos poderes que aunque parezcan geniales, como absorber poderes animales, se vuelven de pronto místicos y tenebrosos, porque resulta que Animal Man está conectado al poder elemental del rojo, que es la carne, y que eso lo ata a casi todos los animales, y eso también lo vuelve un ser que se puede adoptar formas animales bastante monstruosas, y todo indicaba que se iba a explorar más ese aspecto y que sus poderes iban a evolucionar y van a volverlo más animal que hombre. Y sinceramente todo sonaba tan bien y qué mal que no se pudo publicar. Porque Animal Man es un gran personaje, lean sus series, tanto la de la etapa de Grant Morrison. Si quieren, leanse lo que sigue después, mínimo para entender el contexto de la de Jamie Delano. Y si pueden, leanse la etapa de Nuevo 52 de Jeff Lemire, que no tiene pérdida. Pero qué triste que no podamos leer más de Animal Man. Mira, ya sabemos dos cosas. Uno, te mama Animal Man. Y dos, este era tu gallo como el mío era Kid Flash. Pero bueno, entiendo la emoción porque no sé si te acuerdas, comentamos en alguna ocasión, no recordamos que Animal Man haya tenido una serie como tal mala. Tal vez un poco disonante de sus antecesores o de las mejores series de Animal Man, pero no recuerdo una historia que involucrara al personaje que puedas tú calificar como algo que no leerías, como algo que no podías recomendar. Y es que la verdad ha venido en una racha que no te esperarías para un personaje como este, menos para un personaje que, bueno, está un poco conocido fuera del círculo de lectores de cómics. Incluso dentro de lectores de cómics escuchas muchas veces Animal Man, que no era Chico Bestia, o algo por el estilo. Y es que tienes razón, su historia puede tornarse de muchas formas. Una historia familiar, una historia de autodescubrimiento, y puede tornarse de repente también en una historia de horror cósmico. Porque vaya, de repente te muestran unos paneles, algunas secuencias, algunas tramas que tú dices, güey, ¿cómo pasé de ser un rom-com familiar a ser una historia que parece sacada de un cuento de Lovecraft? Porque para eso dan mucho los poderes de Animal Man y su situación particular. Es un hombre de familia que de repente empieza a descubrir más a profundidad los poderes que tiene y de repente entiende que no es solamente un símil de Vixen capaz de adquirir poderes animales, sino que estos mismos le provocan una metamorfosis dentro de su cuerpo y de repente tienes unas escenas
bien locochonas, como en su run del ano, cuando precisamente sus brazos se empiezan a convertir en extremidades de animales de manera un poco grotesca. Tú sientes, wow, no es lo que esperaba, pero vaya, estoy satisfecho. Y siento que esta oportunidad, con la hipnosis que vemos, suena a metamorfosis. Obviamente te va a indicar algo como Frank Kafka. Y bueno, ver una metamorfosis en Animal Man, ver cómo sus poderes lo afectan a un grado que jamás lo hayamos visto, o que tal vez ya hemos visto, pero aún, tal vez a un estilo más particular, un estilo más personal, sería, bueno, tiene muchísimo, muchísimo por donde cortar y muchísimo por donde disfrutar. Sí, y ya lo dijimos todo, o sea, qué mal que una historia con tanto potencial se haya perdido. Ya lo dedujeron. Me encanta Animal Man, me encanta lo que hicieron tanto Grant Morrison como Jamie Delano, como Jeff Lemire. Sinceramente yo siento que Jamie Delano hizo como que la contraparte animal de Swamp Thing, del Swamp Thing de Alan Moore ahí, pero qué triste que se haya perdido esa historia. Pero también no culpo, porque la otra opción era bastante buena en realidad. Bueno, si lo tomas así, mira, me gustan los dos personajes que están aquí. Bueno, los personajes en general, porque esta otra historia trae muchos personajes. Y la verdad a mí me sorprendió al final que Animal Man no ganara. No sé qué fue que terminó enganchando o encantando a los lectores de un título como DC Horror presenta Ghost Story from Hell, escrito por Tom Franklin con un arte de Dominic Domo Stanton, que dice: una madre ofréndica pide ayuda a Madame Xanadu para encontrar a su hijo desaparecido, visto por última vez en un tour de fantasmas con amigos. La lectura de Xanadu revela que hay un ser nefasto detrás de las desapariciones en Nueva Orleans. Con la ayuda del demonio Etrigan y de Deadman, el trío se da cuenta rápidamente de que está en un tour de fantasmas del infierno y que no son rivales para estos secuestradores sobrenaturales. O sea, no es una mala premisa. Ya creo que ya está decirle subsello o subeditorial, no sé cómo decirle, de DC Horror Presents ha traído historias bastante interesantes. Normalmente lanza una o dos al año. Es bastante atrayente en su tono, pero no entiendo cómo personajes como Madame Xanadu o Deadman, que no son precisamente una bomba entre los fanáticos, no son precisamente lo que tú vayas a conocer aún teniendo una idea del lore místico, mágico de DC, se pueden enfrentar a Animal Man. No sé, aquí fue una pelea de mancos, por así decirlo, en popularidad. Ninguno tenía como yo no veía a ninguno como un favorito, al menos entre el público. Favorito personal Animal Man también. Y me sorprende gratamente esta victoria, a final de cuentas. ¿Por qué gratamente? Porque de nuevo son personajes con muy poco foco. Tal vez Etrigan sea el más famoso de ellos. Aquí miento, Etrigan es el más famoso de ellos. Pero una historia que te jale a personajes como Madame Xanadu o a Deadman, bueno, ya cumplió su propósito el torneo. Tal vez gente que no conocía a estos personajes se interese porque le ganó a Animal Man. O vaya, mínimo la historia diga, vamos a ver un poquito de lo que es este sello de DC Horror en general. Me parece que es una opción rara, una opción que no sé, tiene su lado, su encanto dentro de esta historia de horror y de magia, pero también se me hace muy extraño. No sé tú qué opinas al final del resultado. Es que es extraño, sinceramente, pero te soy sincero, ¿ya sabes quién siento que fue el que impulsa que ganaran? Etrigan. No sé por qué, pero yo siento que al haber mencionado a Etrigan y que ven que esto es de DC Horror, da la impresión que va a ser una historia más oscura y más madura, así que eso pudo haber atraído. Tal vez atrajo al pequeño nicho que le encanta DC Horror y al que está Etrigan, que es un personajazo, así que se entiende un poco, o sea, de entre personajes poco populares estaba el más popular de los poco populares. No sé si me estoy explicando. Sí, fue como, no conozco a nadie aquí, voy con el único compañero que más o menos ubico. Sí, entiendo que esa haya sido como la lógica detrás de esto, pero personalmente me sigue pareciendo súper, súper, súper raro. Pero de nuevo, porque al menos Animal Man ha tenido como su secuencia de historias que tal vez no sean tan frecuentes, pero han mantenido su calidad. Y de acá, ninguno de estos personajes ha tenido una serie propia en sabe cuántos años. Pero también, te soy franco, también Deadman y Madame Xanadu, si bien no son muy conocidos, no, corrijo, Deadman también es conocido. Creo que ahí de hecho la única medio
desconocida entre comillas es Madame Xanadu, y eso porque ella sí ha tenido series más cortas que los dos personajes anteriores, Deadman y Etrigan, así que más o menos se entiende por qué pasó. O sea, si lo pensamos realmente, Deadman y Etrigan son un poquito más conocidos que Animal Man, y eso es lo curioso porque aparentemente ellos van a ser los secundarios. La protagonista ante todo va a ser Madame Xanadu, pero tal vez sea eso, el que sea una historia de magia y horror, también traiga reminiscencias a Hellblazer, algo que igual les gusta a los lectores. Así que son varios factores, si me lo preguntas. Incluso podría decir que esto también les trae recuerdos de Vértigo. O sea, de que hay demasiadas reminiscencias a los cómics más adultos y oscuros y mágicos de antaño. Así que contra eso tal vez era lo que no pudo competir Animal Man, con la promesa de ver esas cosas de vuelta, aunque sea a manera de una serie limitada. Bueno, ahora que lo comentas, no lo había pensado, pero es cierto, Deadman también ha jalado un poquito más de popularidad. De repente lo hemos visto ahí de secundario en algunas series, como recientemente fue en el run de Wonder Woman, o fue en Injustice, que fue tan bien recibido por la comunidad. Tal vez eso sí le dio su poquito plus que no tenía Animal Man, porque pues él casi, de hecho no recuerdo alguna adaptación suya o algo fuera del medio de los cómics realmente. Tal vez es cierto, ese fue el plus, pero no deja de ser extraño. Sí, y hablando de personajes desconocidos y que qué mal que no avanzaron, pero en este caso se entiende más o menos por qué no avanzaron. Captain Carrot y su mejor amigo Darkseid. La epopeya espacial interdimensional que nadie pidió. Darkseid intenta eliminar a un nuevo dios, pero el extremadamente peludo, sí, nosotros también los odiamos, equipo del Zoo está decidido a llegar primero a su largamente olvidado Capitán Carrot, antes de que la amistad lo arruine todo. Y pues eso, el Zoo Crew se enfrentaba a Darkseid. Y aparentemente Darkseid y Capitán Carrot eran amigos, o son amigos. Por un lado es una premisa sumamente estúpida, pero por el otro lado Capitán Carrot en donde aparece es un buen personaje, así que eran tipos de culto que podían haberles dado la oportunidad, pero con esa premisa tan estúpida, gente que no los conozca diría, ¿qué jalada es esto? Y se entiende el rechazo. Es que sí, sinceramente titulas esto y no estás, bueno, no entiendes un contexto de esos personajes, es como, what the fuck, y estos randoms, porque en serio, sí, o sea incluso yo que conozco al Soul Crew estoy como que sigo leyendo estas hipnosis y, güey, ¿qué onda? Por una parte, qué bueno que se hayan encontrado de nuevo en personajes no solo desconocidos en general, sino personajes que son carismáticos, personajes que han tenido su oportunidad un poquito de brillar y de tratar de jalar nuevos lectores, nuevos fans. Pero por otro sí, está muy bizarra la cosa, muy extraña la cosa. Más que nada, bueno, tiene su encanto, por una parte, podremos decirlo, ya ni sé qué decir. Pero también por el otro, está raro. A Captain Carrot lo hemos visto más recientemente como parte de la Justice League Incarnate, esta fuerza multiversal que une a algunos de los héroes más grandes de sus propios mundos para enfrentar amenazas cósmicas a otros niveles, niveles que normalmente un universo individual no puede enfrentar. Pero por el otro, bueno, solo lo hemos visto como eso, como personajes secundarios. Al Soul Crew lo hemos visto como personajes terciarios. Sí me entra en duda qué tan factible sería que sostuvieran una serie por sí mismos, aún con la inclusión de Darkseid. Tendría que haber un escritor bastante competente detrás de esto y un artista que supiera tomar muy bien los elementos que usa el Soul Crew, que a final de cuentas son tiras cómicas. Incluso dentro de la actualidad, dentro del Lord de DC, dentro de su universo actual, siguen tratándose como esos, caricaturas de antaño, tienen ellos la fuerza Toon en su lado. Es como una premisa rara, interesante, pero que siento que sería muy rápidamente olvidada o puesta de lado si no tiene a los personajes indicados detrás de escena, no tiene a la fuerza necesaria en la escritura y el arte como para llevarlos como debe ser. Pero en sí misma es una historia que podría dar mucho, que bien llevada con estos elementos podría ser una joyita, podría convertirse en algo de culto. Porque vaya, cada cuando ves a Darkseid siendo amigo de una caricatura que se convirtió en un New God. Es loquísimo. Es ver un personaje de los Looney Tunes. Es ver un capítulo de los Looney Tunes, vaya. Sí, y sinceramente era una premisa que podía dar pie a una historia loca y divertida,
Pero mira, con el autodesprecio que la misma hipnosis demostraba, como que también se entiende por qué no, no despegaron. Ni ellos mismos se tenían fe. Y también seamos francos, por muy simpáticos que nos pueda parecer el SWAT Crew y el Capitán Zanahoria, alto, arriba el Capitán Zanahoria, gran personaje de la Justice League Incarnate, no podían haber hecho nada contra Alan Scott. Sí, es que la verdad estaban compitiéndose con también un personaje underground, pero de los favoritos de los bajos lares del universo DC por estos tiempos. Y vaya, es que Green Lantern, Fear of Conspiracy, escrito por Scott Bryan Wilson, con un arte de Skylar Patridge, nos habla de que en 1947 tres acontecimientos despertaron la fascinación de Estados Unidos por los ovnis: los hombres de negro, los avistamientos de platillos voladores y el accidente de Roswell. Tres empleados gubernamentales de bajo nivel, encargados de vigilar a los superhéroes, se dan cuenta de que una persona estuvo en los tres acontecimientos: el Linterna Verde, Alan Scott. No se ha visto desde entonces. Vaya, es que entre lo loquísima y medio autodespreciable que era Captain Carrot y and his best friend Darkseid, y que esta historia suena oscuramente buena, estaba, bueno, como que decidido desde el inicio. Tienes a Alan Scott, un personaje que es un favorito de muchos lectores de cómics, porque vaya, es el Linterna Verde original, es un favorito personal incluso dentro del lore de Green Lantern, y que combina muchísimos elementos. Tiene el elemento antiguo porque es uno de los elementos de la Justice Society of America más representativos. O sea, puedes hilarte una historia desde los años 50, 40. Tiene el elemento mágico, porque a final de cuentas su anillo, a diferencia del Green Lantern Corps normal, es impulsado por la magia, por el Starheart. Y por último, tienes el elemento espacial, porque a pesar de que sus poderes vienen de una fuente diferente, él es un Linterna Verde honorario. Tienes tres elementos muy interesantes, lo juntas con la trama de los hombres de negro, que encaja perfectamente con dos de ellos, o hasta con los tres, y tienes una historia que, bueno, ya de por sí levanta muchas cejas y levanta muchas expectativas. La verdad, no sé decir si sea bueno o si sea una de mis favoritas, pero por el simple hecho de tener a Alan Scott, que es uno de mis personajes favoritos de la vida, es el viejito Mad Badass de los cómics, una recomendación personal. Ya tenía mi voto sobre Captain Carrot y su inigualable carisma. Y sí, secundo ese voto, alto Captain Carrot, mejor personaje de la Justice League Incarnate. Sí, es que mira, de nuevo, la premisa era divertida, pero como que la de Green Lantern Birth of Conspiracy se nota que da para hacer una historia de ciencia ficción, pero también un thriller, e incluso ahondar sobre qué tienen esos incidentes de extraterrestres que ver con Alan Scott, cómo influyeron en el universo DC. Es el regreso de uno de los personajes favoritos de muchos, así el abuelito de los Green Lanterns, miembro honorífico del Corps, así que no había forma de que pudieran levantarse, tristemente, pero aún así esa historia yo la quiero ver. Yo quisiera ver una historia de Alan Scott, sinceramente se entiende por qué ganó, y esta igual es de mis favoritos para ganar. Sí, tiene una chispa, no sabría cómo comentarla, no me despierta tanto hype como otras, pero tiene esa chispa, creo que es el mismo tono de una historia de misterio que puede irse por los rincones más vastos del universo DC, tomando las épicas antiguas, la Edad de Oro, tomando las épicas espaciales en el Green Lantern y tomando el poder mágico de Alan Scott. Tiene mucho y puede abarcar mucho. Es interesante, tal vez no es el personaje más ideal para estar dentro de un concurso donde hay personajes tan, ¿cómo decirlo?, tan desconocidos, aunque él en sí mismo es un personaje también que siento es muy infravalorado en estos tiempos. Pero vaya, a pesar de no generarme esa emoción tan clara, sigue siendo un personaje favorito, sigue siendo una hipnosis muy interesante y siento que puedes esperar cualquier cosa de ella y creo que eso es algo muy positivo. O sea, no sientes que vas a esperar solo una historia de acción, una historia de misterio, una historia de terror. Puedes encontrarte todo eso mezclado y es algo que le da un plus bastante interesante. Sí, sinceramente, pues una lástima, pero lamentablemente ante un personaje tan famoso dentro de los dentro de los no famosos, pues no hay nada que hacer. Lo cual me lleva a nuestra última historia de perdedores. Cyborg Cybergods. Cyborg se ha vuelto tan poderoso
que ya no necesita salir de su fría guarida de metal. Lucha por el bien, pero solo virtualmente con réplicas de Cyborg. Cuando el supervillano Gizmo y Clarion, el niño brujo, mezclan magia y tecnología, se convierten en poderosos tecnomantes. A Cyborg se le une Beast Boy, que intenta recordarle su verdadero poder, su espíritu humano. Cyborg debe reconectar con su lado humano y enfrentarse al mundo. O Gizmo se convertirá en un dios cibernético omnipotente e indiscutible. Y Clarion conseguirá lo que siempre ha querido, el caos y la destrucción. ¿Sabes? A diferencia de varios perdedores, aquí sinceramente siento que tenía potencial para ganar. Yo ahí sí no veía cuál de los dos iba a ganar, sinceramente. Porque es una premisa bastante buena. Suena como un buen Elseworld de un cyborg que se ha vuelto tan dependiente de la tecnología que se ha vuelto eficiente, pero a la vez se ha deshumanizado. Regresa su amistad con Beast Boy, que es la química entre esos dos, es genial. Y sinceramente hasta da para una ligera reflexión sobre hasta qué punto nos podemos dejar absorber por la tecnología. Y sinceramente es triste que no avanzara, porque sinceramente yo la quería leer. Mira, el tema del dios máquina siempre ha sido interesante y Cyborg puede explotarlo en su totalidad. El hombre convertido en un dios cibernético. El hombre que ha obtenido todo en la palma de su mano. Una historia así en un mundo actual tan dependiente de lo que es la tecnología. Todos en el mundo necesitamos una computadora, un teléfono, una televisión. ¿Qué pasa cuando tú, una persona supuestamente normal, obtienes el poder absoluto? En un parpadeo podrías tener al mundo a tus pies. Imagínate eso, y no solo a la escala terrestre, es Cyborg, tiene una caja madre, es una escala cósmica, civilizaciones enteras rendidas ante el hacker absoluto, la máquina suprema. Es un tema bastante interesante que ya da por sí mismo mucho. Ahora combínalo con la idea de tenerlo de nuevo a la dupla de Cyborg y Chico Bestia, que es una favorita de entre todos. O sea, incluso los que no leen cómics les gusta ese tipo de interacciones, les gusta la interacción entre estos dos best friends. Y luego a eso agrégale el tercer elemento, que es la magia. Una dicotomía que se puede expandir más. Ahora no es el hombre solamente contra la máquina, es el hombre contra la magia contra la máquina contra el hombre. Una triada ahí que es muy interesante, especialmente porque la magia es un aspecto tan relevante dentro del universo DC. Recordemos que incluso dentro del el universo DC, los elementos mágicos pueden confundirse con los mecánicos y viceversa. Una caja madre rosa a ese punto. Sería interesante también ver ese tipo de interacciones. Y vaya, traerte a un Clarion, el niño brujo, un Gizmo, personajes villanos, antagonistas, que no son tan relevantes en los cómics, aunque sí lo han sido en sus adaptaciones, es interesante. O sea, sí le veo potencial a esta historia. Por otro lado, también entiendo, bueno, Cyborg no es un personaje que haya tenido tanta popularidad en sí mismo, ha tenido sus detalles. La mayoría de gente dice Cyborg, lo identifica que tiene que estar con los Teen Titans para que sea una historia como que atrayente. Y bueno, sus últimas historias que ha tratado de ir en solitario no les ha ido muy bien, que digamos. Es obvio que a pesar de que tiene estos elementos, no iba a poder competir contra, bueno, la serie que le ganó, que es Superboy, The Man of Tomorrow, que sería escrito por Kenny Porter, con un arte de Jano Lindsay, y que nos dice: decidido a encontrar su lugar en un universo extraño, Connor Kane, Superboy, deja detrás la Tierra, pero su viaje de autodescubrimiento lo lleva a enfrentarse con un grupo de luchadores por la libertad, que desafían no solo lo que Connor representa, sino lo que significa tener el escudo de Superman. Y es que, bueno, vaya, Connor no solo es un favorito de los fanáticos, venimos de dos series excelentes de Superman, bueno, tres. Tenemos Superman Up in the Sky, Superman Woman of Tomorrow y la War World Saga. Se nos junta Superboy con otra historia buenísima y es hacerte la tercia, es lamentarte triplete. Yo te difiero un poquito en el sentido de que no es un triplete, sino que casi es el póker. Porque los títulos de Superman ahorita van en buena racha. Action Comics con War World Saga, Supergirl Woman of Tomorrow. Y a pesar de que si bien tiene ciertas críticas, en Superman Son of Kal-El también ha ido relativamente bien. Pero donde yo personalmente difiero un poco y haría grandísima esta historia es
que parece una explotación del tópico de Open the Sky y Woman of Tomorrow, porque seamos francos, esa premisa daba toda la impresión de que la escribió Tom King. Sí, bueno, de hecho, para quienes estén escuchando esto, detalle curioso, sí, durante un rato nos hicimos ahí la chaquetota mental de que Tom King estaba comentando que iba a escribir una historia de Superman. Ya sabemos que es un tie-in de Dark Crisis, pero nosotros en un momento llegamos a pensar, güey, posiblemente sea esta historia Superboy, el hombre del mañana, sea una historia de Tom King y quiera aventarse las tres. O sea, completar su Superman Up in the Sky, su Supergear Woman of Tomorrow y ahora un Superboy. Sabemos que no es así, que fue una pendejada, fue un sueño nuestro, pero tienes razón en el hecho que estás dándole como, dices explotar, pero yo la verdad creo que no, yo creo que está bien porque esta trama de un autodescubrimiento a través de distintos mundos da para mucho, y más con un universo tan grande como es el de DC. Sí, o sea, tal vez use mal la palabra explotar. Es como que, mira, lo veo más bien como que, mira, estos personajes están teniendo un gran tratamiento y con este tipo de historias, a ver, intentémoslo con este personaje que está emparentado con ellos, que es del mismo tipo, a ver qué sale. Y digo, lo repetimos, aquí nos hicimos una chaquetota mental porque lo comparábamos con Woman of Tomorrow, lo comparábamos con Omega Men, con Up in the Sky. Eso nos habla más bien de la escuelita que nos dejó Tom King en DC. Así que eso en sí no es malo, solo que creímos erróneamente que iba a ser de él. Pero aún así la historia se antoja interesante y sinceramente es un gusto volver a ver a Connor. Sin tener nada contra John Kent, pero si él va a ser Superman, otro Superman, pues qué bueno que hay un Superboy. Connor Kent es un personaje que poquito a poquito se labró su lugar en el panteón de la superfamilia. Es un gran personaje desde sus pequeñas apariciones. Geoff Jones lo trató muy bien en las alineaciones de los Titans. Había sido un personaje medianamente bueno. Se desapareció en los nuevos 52. Y ahorita de las pocas cosas buenas que hizo Bendis en DC fue traerlo de vuelta. Y sinceramente verlo en una aventura solo es algo que yo quiero ver. Solo para leerlo de nuevo porque qué gran personaje es Connor Kent. O sea, tal vez sea eso lo que ayudó a que se levantara contra Cyborg. Cyborg es medianamente famoso, pero necesita sí o sí estar con los Teen Titans o con la Justice League. Mientras que Connor sí puede brillar solo y mucha gente lo quería ver brillar solo. Sí, es que digo, se ha convertido lentamente en un favorito de gente que incluso no lee cómics. O sea, eso es bueno, al menos de mi parte. Y una historia de introspección a lo Open the Sky, a lo Woman of Tomorrow, creo que serviría muy bien. Porque el detalle aquí, o el detalle que pueden compartir estas historias, es que ni Superman, ni Supergear, ni Superboy son iguales. A pesar de que siguen una misma ideología, una ideología muy similar, metas similares, cada uno tiene su propia circunstancia, cada uno tiene sus propios problemas y cada uno los enfrenta de manera diferente. Y por eso creo que una épica de los tres, así un triplete, es muy bueno porque los descubres a un nivel más personal. Descubres que Superboy no es solamente Superman chiquito o Supergear no es solamente Superman mujer. Son cada uno su personaje. Y dando espacio al gran universo DC, Connor tiene de todo. Tiene un momento para probarse a sí mismo, para ver sus relaciones con los demás, su propio origen. Especialmente que, bueno, no sabemos si lo toman en cuenta o no, pero bueno, ya tenemos de nuevo al Superboy original, al Superboy del reino de los superhombres. Y él tiene muchísimo más historia que contar, él tiene muchísimo más debates que tener, tiene una forma diferente de verse a sí mismo y al mundo. Y es algo que, bueno, se puede explotar de muy buenas maneras. Y la verdad sí se entiende que haya ganado a Cyborg, porque a pesar de que tiene su fama en personaje individual, la verdad es que solamente ha brillado más cuando está con sus compañeros titanes. Era una oportunidad que puede haber sido desperdiciada, pero que le está dando paso a otra historia que tiene muchísimo que dar por sí mismo. Y a pesar de que no le escribe Tom King, si es que llega a ganar, podría darnos algo bastante interesante y bueno, que le llama la atención a más de uno. Sinceramente, pues ahí es obvio irrespetable la decisión del público. Sinceramente, yo no los culpo, yo también votaría por Connor.
Pero ahí están los, no sé cómo decir, bueno, los que avanzaron a la siguiente ronda. Y yo quisiera ver a todos, bueno, yo ahí sí ni a quién irle, todos son buenos. O sea, sería difícil para mí votar en esa situación. Son votaciones que yo veo muy cerradas. Ya comenté mi favorito y que yo quisiera que se publicara absolutamente, si tuviera que elegir a uno, sería Kid Flash. Es como el que más me llamó la atención. Pero sí, siento que todos tienen su chispa, que todos pueden brillar. Esperemos que quien gane nos esté dando una gran serie y que estos que no pudieron avanzar en algún momento tengan su oportunidad de brillar por sí mismos, que DC se dé cuenta de que tiene muchísimas historias con tanto potencial y nos la dé, aunque sean historias un poco más compactas o aunque sea en un número especial como fue en el caso del DC Robin anterior, porque a pesar de que ya no están aquí, todavía quisiera ver esa historia de Wilka, todavía quisiese poder ver esa historia de Animal Man, o vaya, incluso Cyborg, a pesar de que ya dijimos que tal vez no fuese lo mejor, tendría mucho por qué dar por sí mismo, o una Justice League Redacted, ¿sabes qué? Es lo malo de este tipo de concursos, en especial cuando sustraes todas estas variantes tan atrayentes. Todos pueden dar mucho de sí y es lamentable que al final solamente pueda ser uno. Pero a final de cuentas el que gane, que pueda dar lo mejor, que nos dé una historia que esté a la altura, que dé una historia que diga que tiene todo el derecho de haber estado sobre 17, sobre otras 15 historias tan buenas. En mi caso, si bien ya dije que es difícil para mí elegir a un en específico porque todas tienen potencial, hay una pequeñísima preferencia personal. Y no es para ver si se repite el éxito de una miniserie de un miembro de la superfamilia viajando al espacio. O sea, mi gallo ahorita es Connor, a falta de Animal Man. Sí, pues veamos qué es lo que pasa. Todavía tienen oportunidad de votar por esta ronda. Esperemos que sí, para cuando se esté publicando este podcast. Todavía pueden votar para la siguiente ronda. Pueden estar atentos y ver, bueno, si los fans que están en redes sociales supieron dar una opinión buena, o lo que ustedes creen que es una opinión buena, un ganador positivo, o cuando menos el que resulte ganador nos pueda dar una historia que esté a la altura, de nuevo, de decir que le ganó a otras series que estuvieron o que tenían una premisa igual o incluso mejor que ella. Yo por mi parte espero lo mejor, espero que, bueno, sabemos que el favorito para ganar en este momento es Suicide Squad Dark. Espero que realmente sea porque los fans quieren ver una historia del Suicide Squad, una historia que involucre el multiverso, y no nada más porque tienen un Batman, que de nuevo sería repetir el mismo error del año pasado. Y si no gana esa, bueno, que gane alguna otra que ustedes digan o que el público crea merece tener su lugar, merece convertirse en una historia que se esté publicando y que por sobre todo, más que nada y lo esencial, que sea una gran historia. Sí, ya dijimos nuestros gallos, pero lo que queda de esperar es que los fans elijan correctamente la historia que quieren ver publicada y que ésta responda bien. O sea, que la elección nos dé por resultado una miniserie bastante buena. Porque no me cansaré de repetirlo, Robbins, para haberle pasado por encima a 15 series el año pasado, no estuvo a la altura, sinceramente. Pero bueno, banda, eso ha sido todo por nuestra parte en esta ocasión. Recuerden seguirnos en este pequeño espacio, hablemos de darnos su retroalimentación y esperamos que sigan aquí con nosotros escuchándonos un rato divagar sobre lo más reciente, lo más atrayente, lo que más nos haya gustado en el mundo geek, más enfocado que nada en el universo DC, como podrán ver. Y bueno, hemos sido Sanka el Monitor. Y Kamen Rider Wizard. Hasta la próxima.